colectivo, a dar algunas impresiones de la mañana de hoy, ya con un total de 59 personas en la sala que han estado entrando y saliendo de manera indistinta, con muchos invitados de Ecuador que están de la mano, también de Costa Rica, de los miembros e inscritos en este congreso. Tenemos presencia de Costa Rica, Venezuela, Cuba, Perú, El Salvador, Argentina, Italia, Colombia, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Chile, por mencionar los países presentes. Y vamos a dar paso a una nueva presentación de este espacio del panel iberoamericano, porque vamos a tener un breve impasse de unos 5 minutos para pasar al enlace oficial luego de esta presentación, en el cual se va a hacer las grabaciones de las otras conferencias centrales de este panel. Por eso vamos a dar paso a la presentación de Rosailda González Mesa y Gisela Balón Serrano con el tema la orientación profesional pedagógica y su resultado en pos del desarrollo social, para de ahí pasar al link oficial de Google Meet, donde se hará la grabación de las conferencias del doctor Carlos Alberto Ariñe Castel, de la doctora María Celia Martínez Gómez y del doctor Omar Peña Grau. Así que le damos la palabra a Rosailda para que nos haga su exposición. Extensivo y abierta a la invitación a un conjunto de colegas que han llegado a este espacio. Les solicitamos por favor que dentro del chat hagan sus presentaciones y le estamos invitando a inscribirse dentro de nuestro congreso que tiene 10 eventos internacionales y más de 20 conferencias de este tipo. Colegas que han entrado de la mano de invitación de miembros e inscritos en el congreso, en el caso de Costa Rica y Ecuador fundamentalmente. Desde la presidencia adjunta de Italia, Rosita De Luggi está con nosotros. Abrazos y bendiciones. Ya estamos listos con la presentación de Rosailda. Adelante, colega. Es necesario formar de manera paulatina el interés de los jóvenes hacia las profesiones sociales más necesarias a través del proceso docente educativo, destacándose entre ellas la del carácter pedagógico. La orientación profesional como parte de la orientación educativa es un proceso de ayuda a los estudiantes destinada a brindarle la información necesaria con vista a que puedan motivarse hacia las carreras pedagógicas de forma consciente y optar por una de ellas, tomando en consideración sus intereses personales y los de la sociedad. El tema que nos ocupa ha sido objeto de estudio por destacados investigadores de la pedagogía y la psicología, entre los que se destacan los doctores Ana María Caballero, Noemí Martínez, Omar Aulet, Irela Paz Domínguez, Margarita Saldívar, Daniel Fuentes, Margarita Despaine, Nerelis de Almas Rodríguez, Kenia González González, Roberto Manzano Guzmán, entre otros, cuyos trabajos van dirigidos a dar solución a diferentes problemáticas de la formación vocacional y la orientación profesional. En el trabajo se asume la definición dada por el doctor Roberto Manzano Guzmán sobre orientación profesional pedagógica, el cual considera que es un sistema de influencias políticas, psicológicas, pedagógicas y sociales que tienen como objetivo pertrechar a los jóvenes con los conocimientos, sentimientos, actitudes y valores necesarios acerca de la profesión pedagógica, para que una vez llegado el momento, estos sean capaces de elegir una carrera pedagógica con plena convicción, de acuerdo con las exigencias y necesidades del país y sus intereses personales, mantenerse en ellas y actuar de forma consciente una vez graduado. El aporte fundamental de este trabajo radica en un sistema de acciones que favorecen el perfeccionamiento de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes en el preuniversitario, lo que permitirá una mayor incorporación de los mismos hacia estas carreras pedagógicas. Tenemos en consideración que como principal elemento para realizar este trabajo, o sea, para lograr que los estudiantes puedan escoger, puedan optar hacia las carreras pedagógicas, entendemos que el primordial, el de excelencia, es la clase. O sea, a través de la clase, los profesores debemos de ser capaces de motivar a estos estudiantes para que puedan incorporarse hacia esta profesión. Tenemos que las clases deben tener como condiciones ser
instrumento fundamental con el que cuenta el profesor para orientar de forma certera y efectiva a los estudiantes hacia las carreras pedagógicas, partiendo de algo especial, su ejemplo como profesional de la educación. El espacio sistemático y conscientemente planificado donde se encuentra el estudiante con su profesor y donde éste ejercerá una mayor influencia educativa en los sentimientos e ideas de los estudiantes. Es el profesor quien instruye y educa a las futuras generaciones y lo hace precisamente a través de las clases. El adolescente se prepara para su futura profesión, su necesidad social, las condiciones subjetivas, intereses, inclinaciones y capacidades que pudieran responder a las exigencias y condiciones objetivas de la profesión pedagógica, que lo cual se logra que se conjugue con el querer, el poder y la necesidad social. Tenemos en cuenta que la orientación profesional se refiere al trabajo de preparación que se desarrolla en corto plazo, fundamentalmente en los grados terminales, con el objetivo inmediato de orientar a los jóvenes para que sean capaces de seleccionar aquella profesión que más conviene a sus inclinaciones y posibilidades dentro del marco de las necesidades sociales. Y aquí estamos hablando precisamente que en este proceso de orientación profesional estamos enmarcando la necesidad social que tenemos de que los estudiantes escojan, elijan por las necesidades que hay en la sociedad de formar profesionales en el campo pedagógico. Entonces, acá tenemos la propuesta de un sistema de acciones para el trabajo de la orientación profesional pedagógica que se realiza desde el preuniversitario. Esta propuesta tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento del modo de actuación del docente para incidir favorablemente en la selección eficiente de los estudiantes hacia la profesión en función de las necesidades sociales. La propuesta va dirigida a atender los siguientes indicadores: la participación del personal docente, las influencias de las organizaciones estudiantiles, en este caso la FEN, que es la Federación Estudiantil de Enseñanza Media, la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, y la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria. ¿Por qué estas tres organizaciones? Por el vínculo que se tiene entre ellas una vez que se pone en práctica lo planteado en nuestros diferentes congresos del partido, o sea, en este último, la necesidad del vínculo universidad-empresa, que en este caso es el vínculo universidad, la entidad laboral, o sea, la escuela como entidad laboral. Y el último indicador es el papel de la familia y la comunidad, teniendo en cuenta de que las escuelas no están aisladas, están vinculadas a una comunidad que tiene, la comunidad tiene estrecha relación, estrecho vínculo con las instituciones educacionales, y la familia porque es ese eslabón fundamental que de donde parten los estudiantes, de los cuales tienen vivencias y reflejos. Por lo tanto, tenemos en consideración estos tres indicadores para plantear nuestro sistema de acciones. En el primer indicador, la participación del personal docente, el mismo tiene como objetivo perfeccionar el proceso de orientación profesional pedagógica para la incorporación de los estudiantes a estas especialidades a partir de las posibilidades reales que tienen los docentes. En este indicador se tiene en cuenta que el docente debe estar preparado para un perfeccionamiento continuo de los programas y especialmente en su forma de impartirlos. Aquí estamos hablando de la preparación metodológica que debe de tener el profesor en todo momento, o sea, estar actualizado metodológicamente, científicamente, para ser capaz de enfrentar estos nuevos cambios, para poder pertrechar a los estudiantes desde su clase con todo el andamiaje que ellos necesitan para verse como futuros profesionales de la educación. Toda esta preparación debe estar vinculada con el trabajo político ideológico que se desarrolla en el departamento docente y, por lo tanto, en especial desde la clase.
Debe de recibir preparación psicológica para que pueda educar la personalidad de los adolescentes en su orientación profesional, para una elección responsable, resaltando los aspectos de la comunicación individual y colectiva, sus intereses, capacidades y necesidades. Entonces, entre las acciones que se proponen en este indicador, que tiene un total de 19 acciones, aquí le vamos a mostrar solo 3 por cuestión de tiempo. Proponemos aquí esta primera que dice utilizar técnicas participativas entre los profesores del colectivo para reflexionar sobre su ejemplo personal como elemento importante para la realización de la orientación profesional hacia las carreras pedagógicas, utilizando completamiento de frases como los que se ponen aquí de ejemplo: yo soy un profesor, mis alumnos tienen que ser, como profesor guía me siento, mi carrera me. En esta acción les va a dar la posibilidad a todos los profesores que participen de expresar, de completar, de poner en práctica, de decir sus sentimientos, lo que ellos expresan, lo que ellos quieren, el propósito que tienen a seguir con sus estudiantes y cómo ellos se sienten como profesionales de la educación. En la segunda acción es realizar mesa redonda con títulos que favorezcan la elevación del nivel psicopedagógico del profesor. Y hay propuestas aquí de temas como son los siguientes: conozco al estudiante de preuniversitario, el profesor, orientador por excelencia, la escuela, centro de formación del personal docente, la universidad y las entidades laborales, una alternativa revolucionaria en la formación del personal de la educación. Aquí vemos que el profesor va a poner en práctica todo el conocimiento que tiene psicopedagógico hacia esta formación del personal, es que va a tener que pertrecharse, saber, conocer bien las características que tiene este estudiante de preuniversitario, el cual está transitando por la adolescencia tardía, donde ya tiene nuevas características, o sea que ya no es aquel adolescente de secundaria básica que está iniciando, que no sabe qué es lo que quiere. Pues ya el estudiante de preuniversitario tiene bien concebidas cuáles son sus metas, cuáles son sus proyectos de vida, y por lo tanto el profesor debe de tener en cuenta todo esto para poder orientarlo profesionalmente, y en este caso hacia las carreras pedagógicas. La tercera acción es preparar a los estudiantes a través del ciclo docente y de las actividades desarrolladas en las aulas pedagógicas como métodos investigativos, profundizar en sus potencialidades reales sobre su vocación pedagógica, profundizando en los motivos, las preferencias, las inclinaciones y los valores de la profesión pedagógica. En el segundo indicador, el cual es la influencia de las organizaciones estudiantiles, tenemos como objetivo integrar las organizaciones estudiantiles al proceso de orientación profesional pedagógica en función de lograr su participación de forma activa y responsable en dicho proceso, a partir de las posibilidades reales de dichas organizaciones estudiantiles. Este aspecto es de vital importancia, ya que la experiencia ha demostrado que el análisis y discusión entre los adolescentes surte un mayor efecto que entre los adolescentes y un adulto. Pues al ser de la misma edad manifiestan intereses y motivaciones comunes. Es más fácil lograr un consenso, llegar a motivaciones entre coetáneos que, como había expresado anteriormente, entre el adolescente y el adulto. Por eso también se tiene en cuenta la influencia que ejercen estas organizaciones en el proceso de orientación profesional pedagógica. Este indicador consta de 16 acciones y acá le vamos a presentar igual 3. En esta se establecen vínculos afectivos y de trabajo con los estudiantes de los grupos de las carreras de licenciaturas en educación que se insertan en las escuelas como entidad laboral para realizar su práctica laboral, intercambiando experiencia con los estudiantes de 11 y 12 grados, que es con lo que mayormente se trabaja, ya que son los grados terminales y los que más preparados deben de estar
para poder realizar una elección profesional correspondiente a sus actitudes y posibilidades reales. Lo cual servirá para establecer las dudas, expectativas e información sobre las diferentes especialidades de las licenciaturas en educación. Como segunda acción está crear la brigada pedagógica responsable en todos los institutos preuniversitarios como cantera de futuros profesionales, integrada por los estudiantes que deseen ingresar al predestacamento pedagógico y luego al destacamento. Esto debe ser objeto de análisis en el grupo estudiantil desde 10º grado, aún con que estamos diciendo que se trabaja más con los estudiantes de 11º y 12 grado, pero aquí estamos diciendo que esta brigada pedagógica debe de conformarse desde el 10º grado. Y como tercera acción tenemos que la necesidad de debatir en cada escuela como entidad laboral el documento, el ingreso, una tarea a resolver para enriquecer la preparación de estos jóvenes en el proceso de orientación profesional pedagógica. Como tercer y último indicador tenemos el papel de la familia y la comunidad con el objetivo tiene como objetivo que estas acciones tienen lograr la incorporación y el apoyo de la familia y la comunidad al proceso de orientación profesional pedagógica como elemento esencial en la determinación de los estudiantes para el estudio de estas especialidades. La familia y la comunidad pueden participar en el desarrollo de una vocación pedagógica a partir de su incorporación a lo que hemos denominado movilización profesional pedagógica familiar, que es el movimiento creado en el preuniversitario con los padres de los estudiantes que se van incorporando al estudio de las carreras pedagógicas. Este indicador consta de 10 acciones, las cuales pueden concretarse en la realización de talleres donde participen profesores, familiares de los estudiantes que desarrollen la especialidad o que estén jubilados. Este movimiento que estamos del cual estamos haciendo referencia, que se creó en el preuniversitario, que se realizó la investigación, el cual se tiene como muestra, que es un preuniversitario de referencia acá en nuestra provincia, Santiago de Cuba. Estamos hablando del preuniversitario Rafael María de Mendívez. Contó con todos con una gran cantidad de personas de la comunidad que se desarrollan como profesionales de la educación, pero también con personal que ya están jubilados, pero no retirados. Y también contamos con personas también contamos con profesionales de nuestro centro, o sea que profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y con personal de la comunidad de jubilados de la FARC, retirados de la FARC, también se incorporaron a este movimiento. Para nosotros, algo de gran impacto, o sea, que motivó a la comunidad, por lo que podemos decir como conclusiones que la orientación profesional pedagógica no culmina cuando el estudiante egresa de las licenciaturas en educación y posteriormente en las escuelas como entidades laborales, sino que se extiende hacia su inserción en la vida laboral. Y aun cuando el trabajo realizado en el centro haya sido eficiente y los estudiantes egresen con un óptimo nivel de desarrollo de sus conocimientos, intereses y capaces de enfrentarse con independencia y creatividad a la solución de problemas de la práctica profesional, el proceso de adaptación a la vida laboral como profesor debe ser atendido tanto por el centro que lo forma como el que lo recibe. Por todo, muchas gracias. Espero que le haya gustado nuestra presentación y ahora estamos acá abiertas a cualquier pregunta, cualquier interrogante que surja por parte de los que queden acá en el panel. Sí, muchas gracias, Rosailda, por la presentación en el panel. Actualmente, más de 40 personas han solicitado el acceso
muchos colegas de Bolivia, de la mano del doctor Pedro Ortiz Calle, quien es nuestro presidente en ese hermano país, pero quien además ha socializado la convocatoria en el Ministerio de Educación, y tenemos colegas bolivianos presentes en el panel iberoamericano de pedagogías emergentes. Sobre la base de tu presentación, declarar que soy un acucioso estudioso de la orientación profesional. Mi tesis doctoral se desarrolló en la educación técnica y profesional con ese tema, y de los aspectos que valora sería bastante interesante validar cuestiones relacionadas con los aspectos psicopedagógicos que hay que tener en cuenta en cada uno de los elementos que manejas, sobre la base de que será parte de tus estudios doctorales, supongo, este aspecto que estás manejando. Doy fe de que es una propuesta novedosa y en la cual, si es pertinente, ofrezco mi ayuda y colaboración. Escuchamos al resto de los colegas que puedan aportar y seguiremos por este mismo link, por esta misma sala, para seguir en este panel iberoamericano. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en este panel, que ha sido muy importante. La conferencia del doctor Carlos Alberto realmente me ha llenado pues de una gran emoción, igual que la participación de la doctora Marta, porque han tocado puntos muy importantes de lo que es el hecho de tratar a los alumnos en el aula, y están tocando parte de lo que es la humanización de la persona. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo lo que es la presentación? Gracias, muy amable maestra Eugenia. Pues en esta mañana, que todavía es hora de mañana en El Salvador por las horas de diferencia que llevamos entre Cuba y otros países, acá son las 9 de la mañana, voy a hablar un poco acerca de las características de la educación superior en Centroamérica. Esta es parte, he seguido la línea de mi tesis doctoral que he finalizado en el año 2019, y es una visión un poco, no es diferente, pero sí diría yo un complemento de lo que los ponentes han venido hablando de lo que son las pedagogías emergentes. Se habla un poco de tecnología, un poco de lo que es la educación en el aula. Yo voy a tocar otra parte fundamental de lo que es la educación superior, y ¿por qué no le diríamos? De la educación, desde lo que viene desde la educación primaria, desde la educación parvularia, lo que debemos de dar en los alumnos. Entonces, voy a entrar con una pequeña introducción con lo que dice que la educación superior en Centroamérica, y no, en este tema no es solo Centroamérica, sino que abarca, yo diría, toda Latinoamérica, Europa, porque cuando hice mi investigación, realmente no vi que solo era Centroamérica. Yo comencé desde Europa y fui bajando hasta llegar a El Salvador, pero me quise centrar en Centroamérica y veo que no es totalmente diferente, ya que las universidades surgen desde la Edad Media allá en Europa como centros que adquieren conocimiento de saberes, artes, letras, teología, etc. De esa misma manera surgen en Centroamérica, con algunos objetivos diferentes. Aparte de querer educar, también fue uno de los indicios la evangelización en nuestros países. Pero en este caso, lo que nos va a interesar son los modelos bajo los cuales surgieron las universidades en Centroamérica y en Latinoamérica. Surgieron bajo los modelos salamantinos, allá por las primeras universidades de República Dominicana, Colombia, y al llegar a Centroamérica, la primera universidad colonial es la Universidad de San Carlos. Fueron fundados bajo estos modelos salamantinos. Pero, ¿cuál es el problema? Que conforme han ido pasando el tiempo y los años, las universidades se han alejado de los fines originales de la universidad, de la misión originaria de la universidad, y se han ido acoplando mucho más a la demanda del mercado y a la demanda del Estado. No estamos diciendo con esto que es malo que tratemos de dar respuesta a la demanda del mercado, a las necesidades de la población, a lo que el Estado solicita. Pero también es necesario investigar nosotros en todo momento, verificar cuál es la situación actual
respecto al valor formativo de las personas en la educación universitaria de Centroamérica. Y eso es muy importante. Gracias, doctora Lisandra. Eso es muy importante. Desde ya acepto la invitación. Entonces, ¿cómo voy a dar? Esto es algo breve, nada más para que tengamos un panorama nada más del origen de las universidades, cuando nacen en la Edad Media como centro de conocimiento. Luego vienen lo que son los modelos de las primeras universidades, la famosa Universidad de Bolonia, la de París, que es la de Oxford, pero lo importante de esto es ver cómo está primero Bolonia, cuando son las universidades escolares, es decir, donde los alumnos son los que tenían, como decir, la potestad. Ellos son los que dirigían las universidades. Pero para París, la Universidad de Oxford nace ya con la Universidad de Maestros, donde los maestros eran quienes dirigían la universidad. Pero Salamanca hace un modelo diferente. Es una universidad de maestros y estudiantes. Y es ahí donde viene la importancia por qué nacen nuestras universidades coloniales. Por el hecho de que ya surgen bajo el modelo salamantino, una universidad de maestros y de escolares, es decir, de estudiantes. Y a mí me parece excelente, porque la educación superior no es solo de maestro, sino que también del estudiante, porque nosotros ya no somos el que se para y queda solamente la clase, sino que somos tutores, con esta virtualidad que nos decía el doctor. Decía, es que ahora nosotros estamos ahí para los estudiantes, pero ellos son los que llevan, nosotros decimos en El Salvador, la batuta. Y ahí les he colocado los datos de cómo surgen las universidades. Primero surge la de San Carlos de Guatemala, luego surge la de Nicaragua, después la Universidad Nacional de El Salvador. Vale aclarar que las coloniales solo son la de San Carlos y la de Nicaragua, ya la de El Salvador, la de Honduras y la de Costa Rica, ellos son universidades que son fundadas por el Estado. La Universidad de Panamá es un caso especial. ¿Por qué? Porque Panamá no lo quise poner como las universidades coloniales al inicio, por el hecho que no pertenecía a Centroamérica en su inicio. Tiene una historia bastante grande que no voy a profundizar en ese momento, de cómo pertenecía a Nueva Granada, luego a Colombia, y así fue independiente, pero ya pertenece a Centroamérica. De estas universidades surgen los modelos universitarios, el modelo francés, o conocido como el modelo napoleónico, y también surge, con gusto yo se los comparto, surge lo que es el modelo alemán, ¿verdad? El modelo alemán que se lleva más a lo que es la investigación. El francés es el intelectual, pero luego surge un modelo inglés que cree más en la formación humana de la persona. Y por último, los modelos coloniales, que como ya hemos dicho, viene del modelo salamantino. Pero ya en la actualidad, dice Manzano y Torrego, 2009, que propone los modelos A, B y C. Y es bien interesante porque estos modelos han retomado de los anteriores. El primer modelo, que siempre se surge más a lo intelectual, a la formación académica. Pero el modelo B está más dirigido a la formación de producción hacia el comercio, hacia las empresas. Y el modelo C, que cree mucho más en la humanización de lo que es la persona. Pero antes de continuar es importante tener claras tres cosas. Primero, ¿qué es la educación? A veces pensamos que la educación es simplemente transmitir conocimientos a las personas o brindarle competencias y habilidades para que los profesionales desempeñen un determinado trabajo en una empresa o un X trabajo. Pero la educación, desde la antropología, entendida como un proceso de perfeccionamiento continuo. Cuando hablamos de un perfeccionamiento continuo, hablamos de todas las dimensiones de la persona, intelectuales, psicológicas, afectivas, morales, espirituales, que sustentan la humanización del ser humano a lo largo de la vida y el desarrollo pleno de todas sus dimensiones. Por eso, desde la antigüedad, la universidad se ha caracterizado por la búsqueda de la verdad y por la formación integral, y se debería seguir caracterizando por eso. Entonces, vamos a decir con Romera que la universidad realmente es una comunidad. Vean lo que dice, es una comunidad que elabora, es decir, entre todos,
elaboramos y transmitimos conocimientos intelectuales. Por eso no es una universidad solo del maestro o solo del estudiante, sino que somos una comunidad en completo. Y Alejandro Llano nos va a decir, confirmando lo que ya nos ha dicho Romera, la sustancia misma de la universidad es la convicción, dice, del amor a la verdad. Entonces le está dando un enfoque no solo antropológico, sino que filosófico, el amor a la sabiduría. Por tanto, diremos que la misión de la universidad originaria es la búsqueda de la verdad, que va acompañado de 3 fines. En las universidades, lamentablemente, hoy en día estamos descuidando. El primer fin, formar a las personas, que es humanizarlas. Luego, preparar profesionales. O después, la investigación. Preparar profesionales es lo que estamos haciendo, pero se nos ha olvidado formar a la persona, y la investigación está bastante débil, y que yo estoy muy feliz de estar en CESPED, porque CESPED trabaja por la investigación. Estas son opiniones de algunos autores como Newman, Unamuno, Ortega, Gasset y Jasper. Luego vamos a ver, después de ya pensar un poco sobre cómo se ha surgido la universidad, un poco de historia, qué condiciones económicas y socioculturales tienen las universidades centroamericanas y, a mi parecer particular, también las universidades latinoamericanas, porque he hecho una comparación en otro artículo que estoy finalizando, cómo están las universidades latinoamericanas en estos aspectos. Dice que la formación de la persona brindada en la educación centroamericana está relacionada en 3 condiciones: económica, social y cultural. La primera es el problema económico. Realmente es algo muy latente en América Latina. La pobreza extrema ha crecido en un 28.4% para el 2014, 29.8% en el 2015 y un 30.7% en el 2016, dice el CEPAL en el 2017. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ya para el 2021, el Banco Mundial asegura que Centroamérica tuvo un decrecimiento del 4.8% con la pandemia, y este es un problema, pero prevé que para el 2021 se crezca en 5.2%, pero si nosotros ponemos las matemáticas a funcionar, vemos que esto no recompensa el crecimiento de la pobreza que tenemos. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta realmente a la educación superior la pobreza? ¿Cómo afecta la pobreza, la economía a la parte social? ¿Cuál es el problema? Si las personas están pensando en su situación económica, por ende, la sociedad no se va a preocupar de estudiar. En Centroamérica, la mayoría de los jóvenes que salen de bachiller, si es que tienen la oportunidad de llegar al bachillerato, después no optan por la universidad, porque tienen que trabajar. Luego, la cultura es muy baja a nivel centroamericano. Se ha comprobado que más del 50% de los salvadoreños, y en sí hay un dato que dice que el 80% de los salvadoreños nunca ha leído un libro completo, y los universitarios salvadoreños leen menos de 5 libros al año, y es porque es obligación que los lea, a comparación de Costa Rica, que los estudiantes universitarios leen de 10 a 13 libros. Entonces vemos un nivel muy bajo de cultura. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a trabajar, o nos dedicamos mucho más a este aparatito que se llama celular, que la tecnología nos trae muchos beneficios si somos educados adecuadamente, pero también nos trae perjudicación a nosotros. Entonces, ¿cómo nos afecta? Primero, hay una poca inversión por parte del Estado. En El Salvador, el Estado le da a la educación superior solamente el 3.5%, y ese 3.5% solo es dado a las universidades estatales. Las privadas no reciben absolutamente. El enfoque no es nada diferente en Guatemala, ni tampoco en Nicaragua, ni en Honduras. Pero también existe un poco interés por la educación superior, porque las personas dicen, ¿y para qué voy a estudiar si tampoco hay trabajo? Entonces dice, mejor pongo un negocio, hago otra cosa. También hay desinterés cultural.
No van a los teatros, no escuchan música, no leen, no se culturizan. Y hay una falta, y esto ya lo han tocado algunos ponentes, la falta de acceso a la educación superior. Esto es un problema muy grande, porque ya lo vamos a ver más adelante, los porcentajes que tienen en Centroamérica al acceso a la educación superior. Entonces, ¿cómo hacen las universidades para responder a estas demandas de la educación superior? Están organizados en situaciones políticas y organizacionales. Los sistemas de organización política dentro de la educación superior están divididos de una forma totalmente diferente. Hay diferentes modalidades. La primera modalidad es en la cual las universidades estatales dirigen y organizan la educación superior. Este es en el caso de Guatemala, Panamá y Honduras, donde las universidades nacionales son las responsables. Incluso las universidades nacionales son las encargadas de la acreditación nacional de las universidades. En el caso del segundo, la modalidad es el agente rector, es responsable son las instituciones de educación superior, pero es el Ministerio de Educación Superior. Es el único caso de El Salvador. En nuestro país es el Ministerio de Educación Superior, es el que rige la educación superior, con otras organizaciones creadas por el Ministerio de Educación Superior. No somos las universidades privadas, ni tampoco lo es las universidades nacionales. La tercera modalidad, que es solamente para Costa Rica, es un órgano integrado por las universidades estatales y privadas. Y luego el de Nicaragua, que es algo bastante particular, porque primero era del gobierno, luego pasaron a las universidades, pero luego se formó el Consejo Nacional de Universidades y estos son los que rigen a las universidades. Por tanto, después de todo este panorama, ¿cuáles son las características que han tomado las universidades centroamericanas, pero también las latinoamericanas? Dependiendo a lo que es la globalización, la mercantilización, dice que las coloca en un conflicto de intereses, y esto es un problema. Ve lo que dice, conflicto de intereses, porque antes hemos dicho, las universidades privadas no tenemos fondos, por lo menos en El Salvador, Honduras y Guatemala, no se tienen fondos de parte del gobierno. Entonces, hay un conflicto. En cuanto al cumplimiento de la misión y de los fines originarios de las universidades, sus propios fines y misiones, o responder a las demandas del Estado y del mercado. Y estos las va a distinguir o las va a colocar con estas características. Primero, una relación universidad-empresa, donde vemos a las universidades que están tratando a la educación superior como una mercancía. Y lo digo porque yo tuve la oportunidad de visitar algunas universidades privadas de El Salvador y de entrevistar, y hubieron dos universidades que me dijeron, nosotros somos una empresa, y esto fue preocupante. Nosotros somos una empresa y los alumnos son nuestros clientes y respondemos a las demandas de ellos. ¿Por qué es preocupante? Porque ya no están cumpliendo con los tres fines ni con la misión. Ya no les interesa una formación integral, ya no les interesa formar buenos profesionales ni la investigación. Las universidades, sí es bien cierto, que deben de tener buena tecnología, buena formación e investigación, pero también deben de formar personas humanas. La calidad académica es otra de las características que las universidades están, yo diría, apostándole o compitiendo entre unas y otras por tener la mejor producción intelectual. Pero producción intelectual, es decir, formar buenos profesionales que sirvan para las empresas y para el Estado, ¿sí? Pero algunas universidades también se dedican a la formación de la persona. Esta calidad académica le da paso a las siguientes dos características, que es la acreditación, que es producción intelectual también, y la acreditación se da a nivel nacional, se acreditan a las universidades, se acreditan las carreras y también hay acreditación de docentes. También da paso a lo que son los rankings nacionales e internacionales, donde también va enfocado a la producción intelectual. Y esta producción intelectual, de acuerdo a los artículos que producen, de acuerdo a los inventos que producen las universidades. Entonces, si vemos este enfoque de todas
de estas características, vemos que se está enfocando más a la formación de profesionales respondiendo a la demanda del mercado. Por consiguiente, he llegado a 5 conclusiones. La primera conclusión es en relación a los modelos que adoptaron las primeras universidades centroamericanas en la época colonial. Fue el modelo salamantino y que surgieron de esta manera en el siglo XIX. Y que la evolución de las universidades centroamericanas fue caracterizada por la proliferación de las universidades privadas, es decir, surgieron demasiadas universidades privadas, ya que las universidades nacionales, así le decimos en nuestro país, o las universidades estatales, no cubrían la demanda de los estudiantes. Acá en el país se deja más del 50% de los alumnos que quieren ingresar a la universidad estatal. Entonces, por eso surgen las universidades privadas. Hecho que hizo surgir la necesidad de la acreditación y evaluación y el control de calidad de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque surgían. Acá en El Salvador se dio un fenómeno que se le llamó las universidades de garage. ¿Por qué? Porque habrían universidades en una casa y eran más comercio y se vendían los títulos. Entonces se dio la necesidad de crear esto. Entonces ya no era porque queríamos tener una calidad académica, sino que porque asegurarnos que realmente se estuviera brindando la educación superior. La segunda conclusión a la que he llegado es que la educación superior, específicamente en Honduras y en El Salvador, ¿por qué he hecho esta comparación? Porque son los dos países que tienen una educación superior más similar. No estamos diciendo iguales, son más similares. Se ven influenciadas por los factores económicos, sociales, políticos y culturales. Estos factores inciden en el acceso a la educación superior. En el caso de Honduras, el porcentaje oscila el 14.2% de la población que sale de bachiller es la que tiene el acceso a la educación superior. En Guatemala es el 16.6%, pero este porcentaje es en relación a toda la población en total del país. Y en Nicaragua solamente es el 2.5%. Nicaragua tiene el 14% y Costa Rica el 34.2%, Panamá el 30% y por último tenemos El Salvador que tiene menos del 50%. ¿Por qué en El Salvador no doy un dato estable? Porque no tenemos datos muy recientes y los últimos datos que encontré me parecieron muy fluctuantes. Solo dicen, crecimos en maestrías, en doctorados, en pregrados, pero no dan un dato global. Y saqué un promedio de menos del 50% que se tienen acceso a la educación superior de los alumnos que salen de bachiller. Por tanto, es indispensable que para brindar una educación superior de calidad, las universidades posean un marco legal basado primero en las constituciones de la República, en la Ley de Educación Superior y los reglamentos de cada país en particular. Pero lo esencial de la universidad no es solamente las leyes, sino algo mucho más importante, que la enseñanza del docente sea ética y sea profesional. Leonardo Polo dice que el docente no solo debe de estar preparado en sus competencias, sino que tiene que estar actualizado y tiene que ser ético, porque dice que esto realmente va a conllevar al cumplimiento de los objetivos, es decir, a los fines de la universidad, a la promoción de competencias, habilidades y destrezas de los futuros profesionales. La tercera conclusión es que las universidades, aquí sí ya englobé también a las latinoamericanas, contemporánea, al igual que el resto de las del mundo, se encuentran en una encrucijada. O responder a las demandas del mercado que reclaman un compromiso con la necesidad de los sectores productivos y convertirse en unas universidades empresariales competentes y capaces de responder a las demandas, o permanecer firmes a los fines originarios de la universidad, que es formar personas, formar profesionales e investigar que realmente contribuyan al desarrollo de la sociedad más humana. Y luego, la realidad, o sea, esto sería lo ideal, pero la realidad es que la balanza se inclina
hacia lo que es el mercado. Así lo dice Castro Gómez, que afirma: se convierten en una universidad corporativa, en una empresa capitalista, que ya no sirve más al progreso material de la nación ni al progreso moral de la humanidad, sino a la plena utilización del capitalismo. La cuarta conclusión es que la misión y fines de la Universidad Centroamericanas están siendo influenciadas por las demandas del mercado, pero que a la vez poseen elementos de la misión originaria, es decir, no es que estén totalmente inclinadas al mercado, tienen algunos elementos pero son muy débiles. Por tal razón, me parece fundamental que dichas universidades encuentren un equilibrio, o sea, una balanza entre los retos y las necesidades de la actualidad y la misión originaria de la universidad. Así, que la educación entendida como ese proceso de perfeccionamiento continuo sustenta la humanización del ser humano a lo largo de la vida y el desarrollo pleno de todas sus dimensiones. Esta humanización de la persona, y no solo del estudiante, sino que nosotros como docentes, promueve un modo particular por medio de la formación humanística, que la universidad se ha caracterizado desde siempre. Y por último, decimos que en la actualidad se está perdiendo el sentido de la formación humanística y su aplicación en la educación superior. Y es necesario, en este sentido, que la formación humanística proporcione las herramientas necesarias para su perfeccionamiento a través de la universidad. Y luego, que es fundamental, definitivamente, y esto ya es algo muy personal lo que estoy diciendo, trabajar en ese equilibrio de los tres fines de la universidad para el cumplimiento de la misión. Un equilibrio con las demandas del mercado, con el Estado, con las necesidades de la población, porque solo así realmente se logrará una formación integral de los futuros profesionales, porque no se puede negar que es necesario cubrir todos estos elementos si realmente queremos ser unos buenos docentes, si realmente queremos cambiar nuestra sociedad. Hasta aquí, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, si me permiten, ¿se puede escuchar mi palabra? Bien. Bueno, en realidad quiero hacer una breve consulta. Me parece bastante bien el tema de la visión humanista que ingresa no solamente en la parte educativa, sino también en la parte laboral, y ha dado muy buenos resultados porque la visión es diferente. Sin embargo, puedo decirles que existe una contradicción, como dice usted, en el conflicto de intereses en el marco de la globalización. Nosotros tenemos, lamentablemente, que movernos dentro del esquema de la globalización. Digo lamentablemente porque en realidad ese es el sistema el cual en este instante maneja el mercado. Tal vez si fuera diferente el paradigma, nos deberíamos mover en el tema totalmente humanista, pero no es así. En la realidad es que vivimos en un mundo globalizado. La consulta es la siguiente. Mire, la verdad es que la calidad de la educación, así como se ve y como nos explican, va a depender de la presencia del Estado. Lo que pasa es que el Estado es débil en ciertos aspectos, como alguien dijo, el 3% de presupuesto en educación es nada, ¿verdad? Entonces, es el Estado el que realmente en diferentes lugares actúa como ente regulador, o es solamente un gendarme que solo mira pasar. Entonces, creo que esa calidad de la educación, que el cual ustedes lo expresan también, ha de depender precisamente del poder de regulación del Estado. Porque mucha gente
saca a sus hijos de la educación pública porque ve en algunas, ya sean colegios o universidades, que tienen un equipo pedagógico de primera, la calidad de educación es de primera, y por lo tanto no tienen mucho que escoger. Tienen un Estado que no ofrece este tipo de aspectos técnicos, pedagógicos, y por lo tanto tienen que cambiar a sus hijos a un colegio privado. Entonces, es eso que entra, creo, la contradicción dentro de lo que significa el conflicto de intereses en la globalización. No sé si me ha entendido el razonamiento y la consulta, por favor, adelante. Con mucho gusto. El problema que hemos presentado es, sí es cierto, como usted dice, es idealista el presentar esto, ¿no? Yo me recuerdo cuando hice la presentación de la defensa, me decía el doctor Martínez, de la Universidad del Rey Carlos, es importante ver cómo realmente sí se está respondiendo a la globalización. Y es cierto, las universidades privadas están dando mejor calidad de la educación. Y usted ponía un punto muy importante, los padres de familias están pasando a los hijos de la educación estatal a la educación privada, por el hecho que las universidades privadas brindan mejor calidad académica. Esto es bueno porque tratan de dar lo mejor de sí porque están compitiendo entre ellas. Pero el problema que se está presentando dentro de esta calidad académica, que solo se está llegando hacia el modelo de la parte intelectual de la persona, en la formación de competencias, habilidades y destrezas. Y creemos que formar al alumno es solo darle conocimientos, pero no se crea la parte moral en los alumnos. Entonces, esta es la problemática que se está presentando. No estamos diciendo que no debamos responder a las empresas, porque por ejemplo, en nuestra universidad, a nosotros las empresas a veces nos piden alumnos para que vayan a realizar los procesos de pasantías, después que ya son egresados. Nos los piden, ¿por qué? Porque tienen principios morales y éticos, porque nuestra universidad trabaja por dar una formación integral, pero son pocas las instituciones privadas que tratan de brindar la formación integral. Entonces, se trata también de estar dentro de esta globalización, dentro de esta mercantilización, pero con una humanización, porque el ser humano se ha humanizado y deshumanizado, se ha hecho muy mercantil y aparte de eso, se ha hecho, digo yo, muy tecnológico. ¿En qué sentido? Que ve solo la tecnología. Incluso ahora estábamos hablando con una colega en la mañana. Los seres estamos en la era de la comunicación y los seres humanos van a comer, van a conversar y están con el celular. Creo que eso nos pasa a nosotros en el aula. Entonces, el mercado, el avance de la tecnología tiene que ser aprovechado para formar a la persona en valores, para humanizarla, para que se haga más sensible. No sé si le he respondido su duda. Perfecto, gracias, muy amable. Buenos días, muy agradecido por esta oportunidad de dar una presentación en CESPE, en este panel muy importante de las pedagogías emergentes. Voy a presentar unas diapositivas. En este momento, esta pedagogía emergente del metaaprendizaje es un proceso de modificar la percepción. Normalmente nosotros pensamos que nuestra percepción de la realidad es observar un objeto externo y no es, y más encima verlo separado de nosotros. Con esta metodología veremos que hay formas de verlo, cómo se crea esta realidad. Nosotros acá tenemos un proceso en la percepción normal
que es, por ejemplo, esto, transdisciplinaridad. Hay muchas disciplinas como la filosofía, la biología, la psicología, la neurociencia, la física, matemática, medicina, anestesiología, historia, etnografía y la inteligencia artificial que están integradas en esta metodología. Ahí tenemos, hay un representante de estos, que hay un reconocimiento de estos autores e investigadores como Francisco Varela, Humberto Maturana, que recientemente falleció, Gazzaniga, Ilya Prigogine de las estructuras disipativas, Amit Goswami de la conciencia cuántica, Oliver Sacks y Gerald Edelman de la conciencia primaria, que hablaré posteriormente, Antonio Damasio, Robert Penrose y Stuart Ameroff, que hablan de la conciencia, digamos, de la en la parte de las conciencia cuántica también, y Deepak Chopra también habla sobre lo mismo, Morris Berman, de la historia de la conciencia, cómo ha ido evolucionando, Carl Jung, Friedrich Capra, Stanislav Grof, Willard Harman, Edgar Morin, del pensamiento complejo, Jacques Delors, de los aprendizajes, de la educación, y David Lewis Williams, de cómo los primitivos del Paleolítico superior usaban el trance para entrar a estados especiales. Ahora, la que hablé anteriormente la vieron en realidad, ¿o no? Esa de la ya. De las personas integradas, los investigadores que están involucrados en este modelo. Y después ahora vendría, actualmente todo el proceso educativo funciona en base a escuelas de transmisión de conocimiento, desde la modernidad del siglo XIX, incluso actualmente vigente en el siglo XX y parte del XXI, se han habido cambios de modificación de cómo transmitir la información, pero sigue siendo transmisión. Acá vemos, se han incorporado pantallas de televisores, internet y realidad virtual. Entonces el aprendizaje de transmisión es un traslado del conocimiento de un lugar, de un sujeto, a otra persona, que es el alumno, con un proceso de atención y memorización a través del acceso a temas de enseñanza. Y el alumno pasa a ser solamente un observador. El modelo que presento acá es un modelo complejo de aprendizaje que contiene aspectos de epistemología y ontología que nos resuelve por qué percibimos la realidad de tal forma. Y para ello debemos conocer el cerebro y la mente como sistema complejo de aprendizaje. Comprender también el acceso a la estructura de la conciencia. Tenemos también que ir hacia nuestro pasado, la antropología de cómo el primitivo fue evolucionando en la comprensión de la realidad y su conciencia fue cambiando. Y ahí veremos algunos aspectos que hubo un momento en que hubo un proceso involutivo, una caída que se puede decir. Después veremos también para qué nos sirve ver esta otra realidad y esta otra forma de la conciencia. Es para trascender la cultura de la desigualdad. Y también veremos cuál es la metodología que podemos aplicar para percibir esta otra realidad de forma consciente, porque todo el proceso que vemos en la percepción es inconsciente en todo momento. Y por último, veríamos más o menos una psicología de la transpersonal para ver quiénes somos en realidad. Ahí hay una proyección de qué en el futuro podríamos llegar a lograr ser. La primera pregunta, ¿por qué percibimos de tal forma? Aquí tenemos un cerebro que tiene algunas características o áreas de
el lóbulo frontal, la intención y la atención. El lóbulo occipital, la visualización y la imaginación. El parietal, la sensación. Y el temporal, el reconocimiento. Y el cerebelo, la emoción. Esas son características que se han identificado en la investigación del cerebro. Y en la evolución podemos decir que hace varios centenares de millones de años existía el complejo reptílico. Después, en 200 millones de años, el cerebro límbico. Hace 4 millones de años aparece la neocorteza. Y hoy todas estas capas se produjeron en un periodo de miles de años, millones de años, y ahora podemos decir que solamente podríamos hacer, en vez de cambios de capas de evolución, una evolución funcional, de cómo hacer funcionar mejor esta herramienta que tenemos en el equipo cerebral. Y ahí tenemos una estructura funcional que tiene más o menos, pesa 1.600 gramos en la materia gris, 100.000 millones de neuronas, 1.000 billones de sinapsis y 10.000 billones de disparos por segundo. Y visto el cerebro como sistema complejo, tiene una serie de características. Eso es un sistema abierto, lejos del equilibrio, estructura disipativa, autoorganizativo, propiedades dialógicas, propiedades de recursividad, propiedad hologramática, incertidumbre y intencionalidad o atractores, que como se le llama. Y en la parte ontológica de la estructura de la percepción, de acuerdo a Benjamín Libet y Francisco Varela, en un instante de conciencia suceden varios aspectos. Ahí tenemos que normalmente nosotros pensamos que somos conscientes del 100% de nuestra percepción. Ahí vemos la línea recta, pero normalmente sucede que se producen como ondas, y eso Amit Goswami habla de colapsos de función de onda. Y se producen procesos de intención de la imagen atractor, después viene un reconocimiento de la memoria, después en 360 milésimas de segundo, sincronía neural del cuerpo y la mente, y por último viene la respuesta. Todo esto sucede en 720 milésimas de segundo, y así se va produciendo recursivamente procesos de esta naturaleza. Entonces hay procesos consciente, inconsciente y consciente permanentemente, pero nosotros percibimos que estamos siempre conscientes. Y esas dos diferencias producen dos sistemas, una conciencia superior o secundaria, que se le llama, del ser humano autorreflexivo, que incorpora el lenguaje verbal transmisivo, el área de Broca y de Bernay, y la otra conciencia primaria, en la que el modelo utiliza, es que todos los organismos vertebrados, el lenguaje no verbal autoorganizativo. Aquí incide la imaginación autoorganizativa que le hablaba al inicio de la presentación. Y en esta parte de la conciencia primaria aparece el presente recordado eterno. Ahí no hay presente, pasado y futuro, solamente todo está disponible en un instante del tiempo. Y tenemos dos separaciones de tipos de conciencia: sensorial superior, personal biográfica en la conciencia superior, y en la conciencia primaria tenemos sensorial primaria, perinatal, transpersonal arquetípica y cuántica compleja holística. La forma de acceso a esta conciencia primaria que decimos es en la vigilia y el sueño. En el límite entre la vigilia y el sueño podemos ingresar a esta conciencia primaria. Y ahí son los sueños normalmente que uno recuerda en ese instante, y para uno es real esa visión. O cuando despierta en la mañana, estaba soñando y despierta. La experiencia cercana a la muerte de Raymond Moody y otras formas como la meditación, la hipnosis, etc. Y el modelo que usamos acá es la atención sensorial bimodal de una tecnología de la complejidad, en una dinámica de la percepción como sistema complejo en procesos de imaginación autoorganizativa. Ahora veamos
¿qué percibían los primitivos y cómo fue evolucionando la conciencia? Ahí tenemos que el simio procónsul hace 25 millones de años, después fue evolucionando y bípedo hace 7 millones de años. Y hace 2,5 millones de años, el Homo habilis se transforma después, hace 250.000 años, en Homo sapiens. Y el actual hombre moderno comenzó hace 100.000 años como Homo sapiens sapiens, se le llama. Y ahora estaríamos en el Homo economicus. ¿Y qué pasó en esto? La percepción del hombre primitivo era muy horizontal. Y ahí tenemos la conciencia de la paradoja y la ambigüedad. Que ahí en el fondo ellos estaban percibiendo, tal como los niños desde los 3 meses hasta los 7 años más o menos, ellos perciben, los niños están muy relacionados con la conciencia primaria, y ven otras percepciones que nosotros normalmente no las vemos como adultos, digamos. Y ahí aparece donde dice CAS es complejo de autoridad sagrada, y la aturdimiento, la letra A, que son 2 tipos de conciencia que se han mantenido en la modernidad. Y la esperanza es recuperar o redescubrir la paradoja con todos los conocimientos actuales, volver a esa visión horizontal que tenemos y no vertical como se da en estos otros casos. Hace 40.000 años se descubrieron en las grutas, en las cuevas de Altamira y de Europa y de varias partes en Asia, se han descubierto pinturas, y se trata de ver cuál es el significado de esas pinturas. Y ahí hay varias hipótesis de John Albertson, que era el arte por el arte, o sea que ellos tenían mucho tiempo disponible y se dedicaban a producir solamente a dibujar, porque tenían mucho tiempo. El otro, de Henry Boyle, de la magia cinegética y totémica, que ahí en el fondo ellos dibujaban animales para que después les permitía cazarlos fácilmente. Pero las 2 últimas, estructuralismo y del proceso de trance, de André Leroy y David Williams, son las muy relacionadas con el modelo que aplicamos en esta presentación. El estructuralismo. Buenas tardes reiteradas para los colegas que participan y nos acompañan en el primer panel iberoamericano de pedagogía emergente en el marco del 7º Congreso Internacional CESPE 2021. En el día de hoy me corresponde presentar la ponencia titulada La formación profesional integral del docente de construcción desde un enfoque técnico-pedagógico, elaborada por los doctores Fernando Cardero de Lin, Miguel Ángel Bastorrizo y Yamile Mesa Barrera. El estudio y perfeccionamiento del proceso de formación profesional integral de los docentes de la rama técnica en sentido general y de la construcción en particular es un reclamo de estos tiempos, motivado por la necesidad de hacer frente a los múltiples problemas que se presentan en los diferentes centros de la educación técnica y profesional y las entidades laborales. Esto supone superar definitivamente las concepciones y prácticas pedagógicas fragmentarias que aún persisten, para acercarse a enfoques más integradores en el enfrentamiento a las demandas económicas y sociales de los contextos laborales. En esta dirección, como parte del estudio desarrollado por los autores, se pudo constatar en investigaciones recientes que existen dificultades en el proceso de formación profesional de los docentes de la rama técnica en general y de la construcción en particular. Por su parte, Parra 2014, al referirse al perfil de agropecuario, señala la deficiente integración de los contenidos desde el diseño de la disciplina principal integradora y de las asignaturas,
lo que condiciona una asimilación fragmentada de los contenidos por parte de los estudiantes. Del mismo modo, Rodríguez 2015 reconoce que es insuficiente la participación activa de los profesores en formación en la solución de los problemas profesionales que se presentan en las entidades laborales, tanto los vinculados con los contenidos profesionales como con su impartición en los centros politécnicos. En este sentido, autores como Gómez, Quindelán y Cos 2018, Hernández, Carderos y Pérez 2019, Caldero 2020, también abordan problemas similares. De ahí que las insuficiencias del proceso formativo de los docentes de construcción en relación con la articulación de los contenidos técnicos y pedagógicos en la solución de problemas profesionales limita el desarrollo de la capacidad profesional técnico-pedagógica, constituyendo el hilo conductor y eje central del trabajo que se presenta. En relación a lo anterior, se propone como objetivo la elaboración de un enfoque técnico-pedagógico para la organización del proceso de formación profesional del docente de construcción durante el tratamiento de los contenidos esenciales. Para alcanzar el objetivo previsto, fue necesario realizar una caracterización epistemológica del proceso de formación profesional integral del docente de construcción. Para ello, partimos del estudio de la categoría formación profesional integral. Categoría que ha sido estudiado por diferentes autores, quienes han centrado su atención en aspectos que dan cuenta del desarrollo humano, social y profesional, como expresión de su carácter multidimensional. Sin embargo, no explicitan las funciones más generales de este proceso, identificadas en lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. En este sentido, Orrutinier propone para su análisis 3 dimensiones esenciales: la instructiva, la educativa y la desarrolladora, donde cada una es portadora de algún modo de las cualidades superiores de la formación. Por lo que se asume el criterio de Hernández y otros, citado por Oljalvo y Curiel, quien la define como un proceso de carácter humanista, centrado en el desarrollo del profesional como ser humano que se construye en el ejercicio de una profesión y como tal se desempeña en ella, y se expresa mediante la capacidad de contribuir de forma creadora a encontrar solución a los problemas de la práctica profesional. Si bien se comparten algunas de las posiciones anteriores, no es posible fundamentar totalmente el proceso de formación profesional integral de los estudiantes de la carrera de licenciatura en Educación y Construcción por su carácter tan general. De ahí la necesidad de profundizar en las cualidades y actividades del egresado desde una visión totalizadora, por lo que vale la pena reflexionar en cuál es el rol, tarea y funciones profesionales que debe cumplir el docente de construcción en la sociedad. De ahí que se comparta el criterio de Bermúdez, Pérez y Arma y la Comisión Nacional de Carrera 2010 y 2016 al concebirlo como un educador profesional cuyas principales tareas son la de instruir, educar a los adolescentes y jóvenes que se forman como técnicos y obreros de las especialidades de la construcción, cumpliendo así con sus funciones docentes metodológicas de investigación, superación y de orientación educativa. Hay que significar que los problemas profesionales que enfrenta este docente requieren ser analizados desde una dimensión técnica y otra pedagógica, lo que denota su carácter complejo. Sin embargo, su tratamiento desde el proceso de formación aún se desarrolla desde una concepción disciplinar, sin profundizar en las relaciones que subyacen al interior entre los contenidos técnicos y pedagógicos, constituyendo así un tema de interés para diferentes investigadores. Por otra parte, el proceso de formación profesional integral del docente de construcción se desarrolla mediante el vínculo de la universidad, la escuela politécnica y la entidad laboral de la construcción, concepto que ha sido estudiado por diferentes autores, quienes han reflexionado
alrededor del proceso docente educativo desarrollado en las unidades docentes, así como las potencialidades educativas que ofrece ese contexto para la formación de fuerza de trabajo calificada. En este sentido, se asume el criterio de León que lo asume como un proceso de interconexión entre las organizaciones caracterizado por la coordinación y cooperación entre educadores, que tributa a la formación profesional del estudiante a partir de la solución de los problemas profesionales de su práctica educativa. Desde esta condición se reconoce la multiplicidad de actores o sujetos que intervienen en el proceso de formación del docente, formando una población heterogénea, dado fundamentalmente por las diferentes culturas que poseen, funciones que desempeñan, objetivos que se plantean e intereses y motivaciones que tienen. De ahí la necesidad de un enfoque que desde lo profesional y la característica del contexto organice y direccione el trabajo conjunto de los sujetos que participan. Al respecto, García y Ardine y Jiménez abordan el enfoque profesional pedagógico y lo definen como una organización y dirección del sistema de influencias educativas a partir de las exigencias que demanda la práctica del futuro egresado, a partir de la resolución de problemas en dicha práctica. A pesar de la valía en el orden teórico y metodológico de este enfoque, no se alcanza a revelar el entramado de relaciones que se da en este proceso, a partir de la relación entre los contenidos de la ciencia que imparte este profesional y los contenidos propiamente dichos de las ciencias pedagógicas. De ahí que se precise la necesidad de profundizar en dichas relaciones. Los referentes antes expuestos constituyen rasgos distintivos del proceso que se estudia. Permite fundamentar las inconsistencias que se dan en la formación profesional integral del docente de construcción, ya que no se ha logrado revelar la relación esencial entre los contenidos pedagógicos y técnicos y su articulación en la solución de problemas con niveles de complejidad ascendente, para garantizar el desarrollo progresivo de la capacidad profesional técnico-pedagógica, lo que ha propiciado la limitada interacción y trabajo conjunto entre profesores, tutores y estudiantes. La construcción del enfoque técnico-pedagógico del proceso de formación profesional integral del docente de construcción atiende la necesidad que emerge de la contradicción dada entre la intencionalidad pedagógica y técnica de este proceso y el carácter totalizador de la capacidad profesional técnico-pedagógico. Hay que significar que el enfoque técnico-pedagógico constituye un presupuesto epistemológico que pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para organizar el proceso de formación profesional integral del docente de construcción, teniendo en cuenta la relación esencial entre los contenidos técnicos y pedagógicos que, sintetizados en los contenidos de la actividad profesional pedagógica, en la ETP y la capacidad profesional técnico-pedagógico, orientan el trabajo conjunto de docentes, tutores y estudiantes en condiciones de integración de la universidad, la escuela politécnica y la entidad laboral. El enfoque profesional pedagógico parte de reconocer la relación esencial entre los contenidos técnicos y pedagógicos. Los contenidos técnicos constituyen la configuración del proceso de formación del docente de construcción, mediante la cual se expresa una parte del objeto de la cultura previsto en el modelo del profesional, portador de las leyes, principios, categorías y métodos de trabajo tecnológicos que son inherentes a los procesos de la producción y los servicios de la construcción de obras de arquitecturas y civiles. En este se expresa el sistema de conocimientos, habilidades y valores que, una vez apropiados por los estudiantes, devienen en el dominio de la ciencia a impartir. Por otra parte,
Los contenidos pedagógicos del proceso de formación del docente de construcción son una de las perspectivas mediante la cual se analiza este proceso, sustentado en los contenidos esenciales de la psicología, la pedagogía, la didáctica, como parte de la disciplina de formación pedagógica general. En estos se expresan aquellas categorías, leyes, principios, métodos, entre otros, que orientan y dan sentido a su actividad profesional en la formación de técnicos y obreros de las especialidades de la construcción. Por su significación y relevancia, es expresión de los fundamentos teóricos y prácticos de la lógica de la profesión, en tanto este se forma como un profesor de la educación técnica y profesional. Los contenidos pedagógicos y técnicos se constituyen en un par dialéctico en el contexto de la formación profesional integral del docente de construcción, como parte de un todo que caracteriza parcial y específicamente este objeto. Este vínculo deviene en relación esencial, pues desde lo técnico se ofrecen los fundamentos y postulados generales que caracterizan y rigen la dinámica de los procesos profesionales que se desarrollan en las entidades laborales de la construcción y que, a la vez, se configuran como contenidos del proceso de formación de técnicos y obreros, eslabón de base de este profesional. Por su parte, lo pedagógico, como síntesis de la formación pedagógica general y profesional, aporta al proceso los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la actividad profesional pedagógica en la ETP, dotando al estudiante de herramientas, métodos y procedimientos educativos particulares para desempeñarse en los diferentes contextos formativos de la educación técnica y profesional. La consideración anterior evidencia el carácter contradictorio entre los contenidos técnicos y los contenidos pedagógicos, que por demás se sintetizan e integran en los contenidos de la actividad profesional pedagógica en la ETP. Los contenidos de la actividad profesional pedagógica se configuran a partir de la integración de los contenidos técnicos y pedagógicos para ofrecer una visión holística del sistema de conocimiento, habilidades, valores y valoraciones que fundamentan los métodos y procedimientos característicos del egresado de la carrera, devenidos en un sistema coherente de acciones y operaciones generalizadas que de forma comprometida, flexible y trascendente permiten dar respuesta pertinente a las demandas del proceso de formación de técnicos y obreros de las especialidades afines. El abordaje de los contenidos de la actividad profesional pedagógica en la ETP dentro del proceso de formación profesional integral del docente de construcción no es posible desarrollarlo con el nivel de profundidad que requiere desde una disciplina en particular, y sí desde la acción coherente e integrada de las diferentes disciplinas que conforman el plan de estudio, en función de dar respuesta a los diferentes problemas que se suscitan en la actividad profesional pedagógica. Esta perspectiva trasciende el tratamiento parcializado de los contenidos pedagógicos y técnicos a una perspectiva que propicia que educadores y educandos aborden esta realidad desde condiciones modeladas o reales a través de las diferentes actividades académicas, laborales, investigativas y extensionistas, potenciando el desarrollo de la capacidad profesional técnico-pedagógica. La capacidad profesional técnico-pedagógica se erige como intencionalidad del proceso de formación del docente de construcción, al integrar en un todo las cualidades más trascendentes de este profesional, propiciando su actuación en el saber, el hacer, el ser y el convivir en la solución de los problemas más generales y frecuentes que se suscitan en el proceso de formación de técnicos y obreros de la construcción, los que se sustentan en los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones configurados por los estudiantes desde la ciencia de la construcción y las ciencias de la formación pedagógica general. La relación dialéctica entre los contenidos técnicos del perfil construcción y los contenidos pedagógicos
y sintetizados en los contenidos de la actividad profesional pedagógica NTP y la capacidad profesional técnico-pedagógica, revelan el entramado de relaciones que fundamentan el enfoque técnico-pedagógico. Sobre la base del análisis anterior, se define la formación profesional integral del docente de construcción como el proceso de educación superior orientado al desarrollo progresivo de la capacidad profesional técnico-pedagógica, mediante la interacción y trabajo conjunto de docentes, tutores y estudiantes en la solución de los problemas que se originan en la actividad profesional pedagógica en la ETP, que tienen lugar en la integración de la universidad, la escuela politécnica y la entidad laboral, a través de una sucesión de eventos formativos en el ámbito de la actividad académica, laboral, investigativa y extensionista, como parte de la dinámica de este proceso. Dada la complejidad de este proceso, se establecen niveles de formación, entendido como una estructura horizontal establecida a partir de la relación entre los contenidos técnicos y los contenidos pedagógicos, que sintetizados en los contenidos de la actividad profesional pedagógica en la ETP y la capacidad profesional técnico-pedagógica, orientan el trabajo conjunto de profesores, tutores y estudiantes en los diferentes contextos formativos. Estos, en su interrelación, expresan el carácter de continuidad, consecutividad y profesionalidad del proceso. Como primer nivel de formación se tiene el nivel de familiarización profesional, pedagógica y técnica, que tiene como propósito fundamental que el estudiante se apropie de una mirada integral del proceso objeto de estudio y desarrolle alternativas viables para su buen funcionamiento, a partir de la elaboración de una estrategia educativa para la dirección del proceso pedagógico de un grupo, contentiva de una dimensión curricular, político-ideológica y del vínculo con la comunidad, teniendo en cuenta el diagnóstico integral, la caracterización del estudiante, el grupo, la familia, la institución educativa y la entidad laboral, así como la orientación educativa a los diferentes sujetos, contribuyendo a la apropiación y aplicación integrada de los contenidos, métodos y procedimientos de trabajo propio de la profesión. El nivel de formación profesional básica, pedagógica y técnica del perfil construcción se organiza sobre la base del desarrollo alcanzado por los estudiantes y tiene como propósito la modelación de la impartición de una clase vinculada a una asignatura profesional y básica de la familia de especialidades afines. Parten de la identificación de un problema docente, la caracterización psicopedagógica del grupo estudiantil y la fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica, didáctica y tecnológica de la actividad. Tienen en cuenta las diferentes formas organizativas, resoluciones y documentos normativos de dicha actividad en el contexto de la ETP, así como las exigencias formativas del modelo profesional, para que revelen en su actuación su compromiso con la política educativa del Partido Comunista de Cuba y del Estado cubano, así como los principios y normas de la ética profesional pedagógica. El nivel de formación profesional específica, pedagógica y técnica del perfil construcción se orienta hacia la proyección metodológica de una asignatura profesional específica de la familia de especialidades afines, partiendo de la caracterización psicopedagógica de un grupo estudiantil y la fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica, didáctica y tecnológica de la actividad profesional, teniendo en cuenta las diferentes formas organizativas, resoluciones y documentos normativos del ETP, así como las oportunidades que brinda la relación entre la escuela politécnica y las entidades laborales. Incorporar al proceso de formación profesional integral de los estudiantes de la carrera licenciatura en Educación Construcción estos niveles es crear las condiciones para interactuar con la riqueza y diversidad del objeto de estudio. Esto implica
trascender al tratamiento parcializado de los contenidos pedagógicos y técnicos a una visión más global y totalizadora, superando la frontera entre uno y otro a partir de la sistematización de los contenidos de la actividad profesional pedagógica en la educación técnica y profesional, lo que permite potenciar el desarrollo progresivo de la capacidad profesional técnico-pedagógico. Para concluir, tenemos que el estudio realizado permite revelar las principales insuficiencias que en el orden epistemológico existen en relación al proceso de formación profesional integral del docente de construcción. Al no explicarse desde el punto de vista teórico-metodológico la relación esencial entre los contenidos técnicos y pedagógicos y su articulación en la solución de problemas con niveles de complejidad ascendentes, lo que ha propiciado el limitado desarrollo de la capacidad profesional técnico-pedagógica en estos docentes en formación. El enfoque técnico-pedagógico propuesto expresa la relación entre los contenidos técnicos y pedagógicos como relación dialéctica esencial que su integración se sintetiza en los contenidos de la actividad profesional pedagógica LTP y la capacidad educativa técnico-profesional. Los niveles de la formación profesional integral del docente de construcción configuran la lógica de este proceso desde un enfoque técnico-pedagógico que garantiza el desarrollo progresivo de la capacidad profesional técnico-pedagógica en estos docentes en formación, a partir de un proceso gradual y ascendente que toma en cuenta la apropiación de la aproximación de a sucesiva síntesis de la actividad profesional pedagógica. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. En especial a nuestro presidente y los conferenciantes. Feliz día. El intercambio académico excelente.